Hello, how are you? Lo felicito porque han trabajado muy bien con la actividad anterior que les había dejado sobre el verbo to be en pasado. Las dos opciones cuando tengo que utilizar el verbo to be, ser o estar, cuando voy a describir una situación en el pasado, son solamente dos opciones para conjugarlo. Puede ser was o puede ser were. ¿Cómo voy a saber cuál de las dos conjugaciones utilizar? Va a depender del sujeto, independientemente de si la oración es afirmativa, negativa o pregunta. No importa si el sujeto está adelante, como en una oración afirmativa o negativa, o si está a continuación, como en el caso de las preguntas. Debe haber una coherencia en la conjugación del verbo to be con el sujeto que ya esté empleado en esa oración. Entonces, cuando el sujeto sea I, she, he, it, no importa si está adelante, si está detrás, voy a utilizar la conjugación was o su negativo que es wasn't. En el caso de que el sujeto de la oración sea you, we o they, la conjugación va a ser were. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el verbo to be y para un poco darle conclusión a la actividad que ustedes me habían enviado y que ya les devolví a cada uno de ustedes. Lo que vamos a ver a continuación son ejercitaciones también utilizando el mismo tiempo de verbos, simple past, pero vamos a tener dos grandes clases de verbos, regulares e irregulares. To be es un verbo irregular, pero no tiene todas las mismas características que otros verbos irregulares. Por ejemplo, el hecho de que tiene dos formas distintas y de que su negativo se forma agregándole la partícula not al final. Was not o wasn't, were not o weren't. Solamente to be funciona de esa manera, mientras que todos los otros formarán su negativo con el verbo auxiliar didn't. Pero por ahora no estamos viendo el negativo. Quiero que trabajemos con las oraciones afirmativas. Cuando el verbo sea regular, sigue una regla. ¿Cuál es esa regla? Que todos estos, rent, alquilar, watch, mirar, want, querer, like, gustar, todos ellos van a formar el pasado agregándole ed al final. Rent, su pasado, alquiló o rentó, va a ser rented. Para watch, watched. Con ed, miró. Y así lo mismo con want, wanted, quiso, quería. Y en el caso de like, que es un verbo que ya termina con e, solamente le agrego la d que falta. No es que le voy a agregar una e extra, utilizo la que ya está. La gran parte de los verbos van a entrar dentro de esta categoría de regular verbs, pero hay algunos otros que son irregulares y que modifican su forma, al igual que lo hacía el verbo to be, como was, were. Simplemente que, como les dije antes, tienen una única forma al conjugarse en pasado. De todos estos, nosotros ya habíamos visto el pasado de go, ir. Para decir fue, digo went. De toda esta lista, aparte de completar el pasado de go, voy a completarles el pasado de win. Win significa ganar. Para decir ganó, escribo casi lo mismo pero con la vocal O y se pronuncia como el número 1, one, para decir ganó. El pasado irregular de estos otros verbos que están acá va a ser una de las actividades que yo les voy a dejar. Van a tener que unir el infinitivo, el verbo acá, con su forma en pasado. Esa va a ser una de las actividades, ¿sí? Poner la forma irregular de estos verbos irregulares y dejarlo escrito en la carpeta. De ahora en más, las fotos que ustedes me manden tienen que ser no del libro o no un archivo de Word a través de modo, sino que lo que voy a recibir es foto de la carpeta, porque recuerden que a mí me gusta que sus cosas queden registradas ahí en la carpeta. Bueno, de ahora en más solamente corrijo fotos de las actividades que ustedes hayan hecho en sus carpetas. Esta va a ser una, por supuesto que la voy a dejar escrita, y las otras dos actividades que les voy a dejar son estas que la aprovecho a mostrarles. Son oraciones en donde tengo el verbo entre paréntesis en infinitivo
Y yo voy a tener que ver si el verbo está dentro de la lista de los irregulares, lo modifico totalmente. Si no está en la lista de los irregulares, como es el caso de enjoy, entonces quiere decir que voy a formar su pasado de manera regular, agregándole la ed al final. La otra ejercitación que les dejaré está al final del libro, en la página 90. Yo esto lo dejo todo escrito. La única diferencia con el ejercicio que les acabo de explicar es que en vez de tener el verbo indicado dentro de la oración, están todos mezclados aquí y ustedes tendrán que reconocer en qué oración va y además escribirlos o conjugarlos en pasado. Por las dudas, a quien no sepa el significado de estos verbos irregulares que tenemos aquí, have significa tener, give, dar, see, ver, sit, sentarse, know, saber o conocer, think, pensar, opinar, make, hacer o preparar y buy, comprar. Bueno, así que todo el resto lo dejo por escrito. Bye bye.